La prueba de hipótesis para poder comparar los promedios poblacionales cuando las muestras son grandes. A esta prueba la conocemos como la prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, pero muestras grandes. Es decir, cuando las muestras son mayores a 30. Para esta prueba trabajamos con la tabla de distribución normal nuevamente. Y si bien lo que nos interesa aquí es comparar dos promedios poblacionales, pero se las expresa como una diferencia. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice lo siguiente. Se desea verificar si los pesos promedio de los rodamientos producidos en dos líneas son iguales. Para ello, una muestra aleatoria de 30 y 40 rodamientos, que serían los tamaños muestrales tanto de A como de B. Y que esa muestra arroja un promedio muestral con sus respectivas desviaciones muestral, tanto para A como para B. Fíjense, tenemos los promedios muestrales y tenemos las desviaciones muestrales. Nos piden que hagamos la verificación si los pesos promedio de estos rodamientos para ambas líneas son iguales y que trabajemos a un nivel de significación del 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%. Nos interesa verificar la igualdad de los pesos promedio de los rodamientos. Entonces, ¿por qué se llama diferencia de media poblacional esta prueba? Porque si bien la expresamos en función a una diferencia, es decir, como hipótesis nula, si ambos promedios son iguales, que es lo que nos interesa verificar, y lo estamos colocando como hipótesis nula, les decía que si nos interesa verificar que ambos pesos sean iguales, la diferencia entre ellos pues nos dará una diferencia de cero. Eso nos comprueba de que efectivamente ambos promedios son iguales. Y si no son iguales, pues la diferencia entre ellos nos dará un valor diferente de cero. Ya sea positivo o negativo, pero diferente de cero si es que no son iguales. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la prueba de igualdad. Esta es la gráfica que utilizamos, ¿sí? En la parte central al 95% de confianza, un 2,5 en esta zona de rechazo y el otro 2,5 en esta otra zona de rechazo. Para poder encontrar los valores críticos, habrá que entrar a la tabla de distribución normal. Les decía, vamos a trabajar con la tabla Z. Entraremos al 2,5 aquí y entraremos al 97,5, ¿cierto? Recuerden, es el acumulado, este 2,5 más este 95 hace el 97,5. Y de ahí sale el 97,5, ¿no? Entonces tenemos que entrar a la tabla de distribución normal, repito, al 2,5% y al 97,5. Si nos vamos a la tabla de distribución normal, al 97,5, veamos dónde está el 97,5. Acá está, fíjense, 97,5. Esto corresponde 1,9 y para arriba 6. 1,96. Efectivamente es el valor que tenemos acá. Sabemos que ambos valores van a ser iguales, ¿cierto? Pero de todas maneras, si buscamos al 0,025, bueno, iguales pero con signo negativo a la izquierda. Si buscamos al 0,025, vamos a nuestra tabla, al 0,025, 21, 27, 28, acá está. Ya exactamente el valor, 0,025. Y efectivamente, menos 1,9 y para arriba, 6. Menos 1,96, ¿no? De ahí sale este otro valor. Perfecto, ya tenemos los valores críticos. Ya tenemos los valores críticos, los valores que separan la zona de aceptación de la zona de rechazo. Nuestra zona de aceptación estará comprendido pasando por el 0, desde el menos 1,96 hasta el 1,96 positivo. El estadístico que nos va a permitir encontrar el valor de comparación, el estadístico de prueba, estamos trabajando con Z, es esta la fórmula, donde acá se nos pide que coloquemos
las diferencias de la muestra, la diferencia de la población, es decir, lo que nos interesa comprobar, que en este caso esto es cero, ¿no? Porque es cero. Acá, cero. Estamos comparando los promedios poblacionales cero. Necesitamos conocer, fíjense, las varianzas, o ya sea las desviaciones al cuadrado, como quieran llamarlas, tanto de A como de B. Estas, bueno, sobre los respectivos tamaños muestrales. Pero fíjense que estas varianzas poblacionales de la población no tenemos esos datos, porque lo que tenemos son las desviaciones muestrales, que esto al elevarse al cuadrado, es verdad, vamos a obtener las varianzas, pero varianzas muestrales de la muestra. No tenemos las varianzas poblacionales. Entonces, cuando cuando los n sean mayores de 30, hacemos esta aclaración importante. Cuando se desconoce las varianzas poblacionales, ojo, estoy hablando cuando nuestros n son mayores a 30. Cuando se desconocen las varianzas poblacionales, se puede decir, se puede afirmar que esas varianzas poblacionales son prácticamente iguales a las varianzas muestrales. ¿Eso qué significa entonces? Que estas desviaciones muestrales que tenemos elevadas al cuadrado, obviamente nos da las varianzas muestrales, podemos utilizar en lugar de las poblacionales. De ser así, entonces, nuestra formulita va a cambiar un poquito y tomaría esta forma, trabajando ya con las varianzas muestrales. Ahora, si el enunciado nos diera ambas, nos diera las muestrales y nos diera las poblacionales, pues ¿cuáles serían las que deberíamos utilizar? Las que nos dice la fórmula original. Tendríamos que trabajar sí o sí con las poblacionales, porque el estadístico de prueba para comparar promedios, muestras grandes, trabaja inicialmente con las varianzas poblacionales. Pero repito, reitero que como en este ejercicio no nos dan las varianzas poblacionales, pero sí me dan las varianzas muestrales, que no son más que las desviaciones al cuadrado, que el enunciado nos dice que es, fíjense, 6,2 y 5,8. Bueno, reemplazamos entonces, acá están los dos valores reemplazados, los respectivos tamaños muestrales, el promedio de A y el promedio de B que nos da el enunciado. Encontramos un Z de prueba de menos 9,46. Con este Z de prueba nosotros comparamos, recuerden, menos 9,46. El menos 9,46 estaría en la zona de rechazo, ¿cierto? El menos 9,46 está en la zona de rechazo. ¿Qué es lo que rechazamos? Rechazamos la hipótesis nula, pero aceptamos la alternativa, es que no son iguales. Y entonces nuestra conclusión decimos, si bien se encuentra en la zona de rechazo, eso conlleva que si rechace a H sub 0, que se acepte a H sub 1, es decir, que existen suficientes evidencias para afirmar que los pesos promedios de los rodamientos producidos en dos líneas no son iguales. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Sigamos con otro ejercicio, otro inciso. En el mismo ejercicio, bajo el mismo tenor y los mismos datos, ¿qué se nos pide? Verificar si es correcta la afirmación de que el peso promedio de los artículos producidos de la línea A es mayor a los de la línea B en por lo menos 3 gramos. 3 gramos. Yo les pregunto, chicos, el término por lo menos, a lo menos también se le dice, ¿será menor igual o mayor igual? Mayor o igual. Mayor igual, ¿cierto? Por lo menos, a lo menos, como mínimo también se dice, es mayor o igual. Entonces nos piden que verifiquemos si A es mayor que B. Si solamente me pidiera verificar que A es mayor que B, pues sería A menos B mayor a 0, ¿no? Pero en este caso, por lo menos 3. Significa que mínimamente en 3. Entonces, eso sí lo colocamos como hipótesis nula. Dice que A sea mayor que B, por lo menos de 3 para allá. El 3 está entrando, la diferencia de 3, mayor o igual a 3. Así que A sea mayor que B,
pero en más de 3 gramos, en 3 o más gramos. Y bueno, y como alternativa colocamos que es menor a 3 la diferencia de A menos B. ¿Se entiende esto cómo lo estamos planteando aquí las hipótesis, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces, de la manera como estamos planteando nuestras hipótesis, eso nos indica que esta es la gráfica que debemos utilizar. Al 95%, la zona de rechazo estará localizado al lado izquierdo. Esta será la zona de rechazo. Al 0,05. Este yo lo hemos hallado varias veces, pero una vez más vamos al 0,05. 0,05 estaría más o menos por acá, entre estos dos. Entre estos dos. El más cercano es este. 0,05050 sería el más cercano. Eso menos 1,6 y para arriba 4. Menos 1,64. ¿Sí? De ahí sale este valor, el menos 1,64, que estaría separando la zona de rechazo de esta zona de aceptación. Vamos a nuestro estadístico de prueba. Chequemos un poquito los datos. A ver, en este caso tenemos acá las desviaciones muestrales. Seguimos trabajando con las desviaciones muestrales nomás, no nos da el enunciado de las poblacionales. La misma fórmula que vamos a hacer, solo que acá en la diferencia de medias poblacionales, fíjense, ya no colocamos el 0 porque nuestra hipótesis marca una diferencia mayor o igual a 3, ¿no? Aquí ya colocamos 3, y en realidad todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿no? Este estadístico de prueba sale menos 11,52. Eso en nuestra gráfica, el menos 11 está pues en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, lo que rechazamos es la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Es decir, estamos rechazando el hecho de que el promedio de A sea mayor al de B en por lo menos 3 gramos. ¿Cómo armamos nuestra conclusión? Que está en la zona de rechazo, ¿no? Se rechaza H sub 0, se acepta H sub 1. Existe suficientes evidencias para afirmar que el peso promedio de los rodamientos producidos en la línea A no es mayor en por lo menos 3 gramos respecto a los rodamientos producidos en la línea B. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero, ¿por qué en esta muestra este es un 0,50 y en el anterior era 0,025? Por la gráfica, recuerden, eso lo hemos visto en las primeras clases, cuando planteamos este formato de hipótesis, y cuando digo formato me refiero a la forma como están colocadas las inecuaciones, está en el texto, en la primera hoja de hipótesis, cuando están de esa manera los símbolos en las hipótesis, es esta gráfica la que debemos generar, con la zona de rechazo a la izquierda. Cuando nuestras hipótesis las planteamos menor o igual y la hipótesis alternativa le ponemos mayor, la gráfica es la otra gráfica la que usamos, la que está en la zona de rechazo a la derecha. Cuando nuestras hipótesis las planteamos en función a una igualdad, como en este caso, cuando hay una igualdad, la zona de rechazo la dividimos en dos partes. ¿Sí? Eso lo hemos visto en las primeras clases. Está en el texto, ¿sí? Está en el texto además, en la primera hoja de hipótesis, cómo seleccionar el gráfico dependiendo cómo estén planteadas nuestras hipótesis, ¿ya? Ok, vamos a otro inciso. Bueno, fíjense, aquí simplemente seguimos con los mismos datos. Nos pide verificar si el promedio del peso en la línea B es mayor al peso promedio de la línea A. En otras palabras, si B es mayor que A, pero no me dice mayor igual, me dice mayor solamente. Ya hemos hecho algunos ejercicios similares a esto. Cuando es mayor,
simplemente no podemos colocarlo como hipótesis nula y nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa. Y ponemos como motivo de nuestra investigación su complemento, el menor igual. Pero en realidad el enunciado nos está pidiendo esto, que B sea mayor que A. Y si B es mayor que A, entonces la diferencia entre ambos va a ser mayor a cero. Este es el motivo de nuestra investigación, pero repito, nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque no lleva el signo igual. Habíamos dicho siempre que la igualdad siempre va presente en la hipótesis nula. En la hipótesis nula siempre va la igualdad. Y es la hipótesis nula la que nosotros aquí aceptamos o rechazamos. Pero para efectos de resolución, por el hecho de que lo que nos interesa investigar, indagar, no lleva a la igualdad, pues lo colocamos como hipótesis alternativa y lo que vamos a investigar es la nula, su complemento. Muy bien, justamente lo que mencionábamos hace rato, depende de cómo estén planteadas, colocadas acá los signos de las inecuaciones. En este caso, esto nos corresponderá que la zona de rechazo ahora esté del lado derecho. Y el 95%, eso nos va a dar 1,64, fíjense, pero positivo, ¿no? Entonces, nuestra zona de aceptación que viene desde el menos infinito hasta el 1,64. Ya tenemos nuestro valor crítico. Para encontrar el valor de prueba, fíjense, otra vez prácticamente repetimos todos los datos, únicamente que acá ya en la diferencia de medias poblacionales colocamos el 0, ¿no? ¿Por qué el 0? Porque así están planteadas nuestras hipótesis. 0. Muy bien. Reemplazamos y esto nos da 9,46. Con ese 9,46 nos vamos a nuestra gráfica. 9,46 estaría en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. ¿Qué es lo que rechazamos? Lo que rechazamos siempre en nuestra hipótesis es la hipótesis nula, es la que está siempre sujeta a investigación. Entonces decimos, esto no es cierto. ¿Y qué cosa es cierto? La alternativa entonces. Ah, bueno, y fíjense que la alternativa justamente era a lo que nosotros teníamos que darle una respuesta porque nos habíamos obligado a colocarlo como hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, efectivamente, B es mayor que A. Pero ¿cómo redactamos nuestra conclusión? Bueno, está en la zona de rechazo. Si rechaza H sub 0, se acepta H sub 1. Pero démosle una pregunta. Cuando digo démosle una respuesta a la pregunta, vuelvo al enunciado, por favor. Decía, verificar que el promedio de B es mayor al de A. Hay que verificar si eso es cierto. Eso tenemos que responder. B es o no es mayor B que A. Fíjense, podemos afirmar que los rodamientos producidos en la línea B, como estamos aceptando la hipótesis nula, repito, estamos indicando que sí es mayor B que A. Efectivamente, la línea B es mayor a los rodamientos producidos en la línea A. Es mayor. Estamos confirmando eso. Al 5% de significación. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente prueba. Tienen algunos ejercicios pasos prácticos. Muy bien. Ay, qué bonita esta prueba. Vamos a entrar a ver. Vamos a entrar hagamos una recapitulación de lo que hemos hecho hasta el momento, de las pruebas e hipótesis que hemos hecho. Hemos hecho la prueba de hipótesis para el promedio. Lo hemos hecho para muestras grandes, que es con Z. Hemos hecho para muestras pequeñas, que es con T-Student, para el promedio. Luego hicimos la anterior clase la prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Hoy día empezamos con la prueba de hipótesis para comparar dos promedios, pero muestras grandes. Y usted mira, hay muestras pequeñas, no, lo vamos a hacer enseguida, después de esta prueba. ¿Por qué? Porque esta prueba que vamos a hacer ahorita, que es para comparar dos varianzas, es como una antesala justamente a esa, ¿ya? Para que no piensen que estamos yendo en forma de hacerle nada. Necesitamos, para hacer la prueba de comparar dos promedios, muestras pequeñas, necesitamos hacer primero la razón de dos varianzas. Que esta prueba en realidad, ¿para qué nos sirve? Para poder comparar desviaciones, poder comparar varianzas, ¿sí? Entonces, a ver, veamos un ejercicio. Dice,
Se desea verificar si los rodamientos producidos en la línea A y B, esta tabla por si acaso, esta prueba, para la razón de dos varianzas poblacionales, les decía antes de empezar con el ejercicio, nos permite comparar las desviaciones o las varianzas de dos poblaciones entre sí. Entonces, esta prueba, para la razón de varianza, utilizamos la prueba Fisher, la prueba F. Así que los que están con sus tablas impresas ahí cerca pueden irla sacando, la tabla F. ¿Ya? Bien. Se desea verificar si los rodamientos producidos en estas líneas A y B tienen la misma desviación. Ahí veamos nuestra hipótesis. Entonces, ¿por qué la llamamos razón? Porque para comparar estas varianzas, lo hacemos en función a un cociente. Y de la misma manera como hicimos para la prueba de varianza, si bien es cierto acá nos pide que comparemos desviaciones, pero siempre el formato se lo expresa en función a las varianzas. De manera que si las dos poblaciones tienen la misma desviación, tuvieran la misma desviación, si fueran iguales las dos desviaciones o las dos varianzas, el cociente entre ambas, pues nos dará siempre igual a 1. Si son iguales, va a dar igual a 1. ¿Sí? Si son diferentes las dos varianzas, pues la razón o el cociente entre ambas nos va a dar un valor diferente a 1. ¿Ya? Entonces, en esta prueba de razón de varianza, las expresamos siempre, bueno, en función a una razón. Por eso la prueba se llama así, prueba para la razón de dos varianzas. Pero en realidad es, repito, para comparar dos varianzas poblacionales. Muy bien. El enunciado, ¿qué datos nos da? No terminamos eso. Dice, para ella nos da dos muestras de 14 y 17 datos. Muy bien. Aquí no tenemos problema de muestras pequeñas, muestras grandes. Las pruebas para varianza, ya sea la que vimos, o sea, para comparar varianzas, no tenemos problemas con la cuestión del tamaño de la muestra. ¿Ya? Estas muestras arrojan, fíjense, estos promedios muestrales, que los tenemos acá, y arrojan estas desviaciones también que las tenemos acá. Y nos pide que trabajemos al 5% de significación. Muy bien. Entonces, les decía que para esta prueba usamos la prueba Fisher, la tabla Fisher. Ya tenga la mano, permítame, la voy a abrir la tabla también para tenerla ahí lista, para que trabajemos. Ok, ya está ya, muy bien. Algo importante en la prueba Fisher, antes de empezar a calcular. Ambos valores son siempre positivos. Algo parecido al h cuadrado, ¿no? Ambos positivos. Me refiero a los valores críticos. El de la izquierda, pues obviamente es menor al de la derecha. ¿Sí? Es menor. Está bien. Ahora, ¿cómo calculamos esos datos? Me voy a la tabla primero. Esta tabla Fisher, bueno, me imagino que ustedes ya la conocen, la han visto el semestre pasado, en estadística 1. Esta tabla tenemos para 4 valores de probabilidad. Fíjense, tenemos al 90%, una, y su parte 2 al 90%, o un 90% de confianza, o para un 10% de nivel de significación, como ustedes quieran. Tenemos también para el 95%, esta es la segunda parte. Tenemos para el 97.5, muy bien, ahí está. Y tenemos para el 99%. Tenemos para esos 4 valores de probabilidad. ¿Ya? Para poder entrar a esta tabla, a cualquiera de ellas, dependiendo del nivel de confianza con el cual trabajemos, entramos con 2 valores. Uno al que le decimos grados de libertad del numerador, que está aquí en la horizontal, buscamos, y la otra los grados de libertad del denominador, que está en la vertical. Bueno, interceptamos, ¿no? Si nos dieran 5 grados de libertad en el numerador y 6 en el denominador, bueno, este es nuestro valor físico. Necesitamos saber los grados de libertad del numerador
y los grados de libertad del denominador y obviamente en la tabla respectiva. En este caso en la tabla del 97.5%. En esta tabla el 97.5% con 5 grados de libertad en el numerador, 6 grados de libertad en el denominador. Bien, entonces vamos a hacer esta prueba. Aquí les pido que me preste un poquito de atención porque no tiene sus complicaciones, pero es bueno que la entendamos bien, ¿ya? Entonces el 95% de confianza lo tenemos en la parte central, tenemos las dos zonas de rechazo. ¿Por qué tenemos dos zonas de rechazo? Porque estamos trabajando con la igualdad. De hecho, hay un formato que cuando trabajamos con la igualdad, trabajamos con una prueba bilateral. En realidad, dos zonas de rechazo, pero el alfa, ¿no? Aquí está la mitad del alfa y aquí la otra mitad del alfa. O sea, que hay un 2.5 y aquí un 2.5. Solo que para poder entrar a la tabla, trabajamos con este valor de 2.5, es decir, 0.025, y a este lado tendríamos este 95 más este 2.5, 97.5, que es el que tenemos que entrar a la tabla. Fíjense que hace un momento hablábamos que teníamos 4 tablas, ¿no? Para 4 valores de probabilidad. El 2.5 no está ahí, pero sí está el 97.5. Sí está el 97.5. Entonces, vamos a entrar a la tabla Fisher al 97.5, pero, y los grados de libertad, miren ustedes, bien, los grados de libertad es el tamaño muestral menos 1 de la muestra A, grados de libertad del denominador, tamaño muestral de B menos 1 igual a 16. ¿Hay alguien? Alejandro, Fabio, ya, por favor, ya. Ok. Entonces, los grados de libertad del numerador es el tamaño muestral de una muestra menos 1 y del denominador lo mismo, de la otra. Pero ahora, ¿cuál va a ser la del numerador y cuál va a ser la del denominador? ¿En qué nos guiamos, no? ¿Por qué A tiene que ser el numerador y no B? Esto está en función, fíjense, numerador, denominador, está en función qué muestra estemos utilizando en el numerador y qué muestra estemos usando en el denominador, aquí, donde hemos planteado nuestras hipótesis. Hemos planteado nuestras hipótesis de igualdad A sobre B, que es igual a 1. Podríamos haberlo planteado al revés, que la varianza de B sobre la varianza de A es igual a 1. Entonces, fíjense que aquí la varianza de A en la hipótesis nula la hemos colocado en el numerador, por lo tanto, A será el numerador, y la varianza o la desviación estándar al cuadrado la hemos colocado en el denominador. Entonces, pues, A es numerador y la muestra B es denominador. De ahí sale. La muestra A es 14 y la muestra B es 17. Bueno, entonces, 14 menos 1, 13, 17 menos 1, 16. Entonces vamos a entrar nosotros a la tabla Fisher, ¿a cuál? A la del 97.5. No, a la del 97.5. ¿No? Y vamos a buscar con 13 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador. ¿No? 13 y 16. Vámonos a la tabla Fisher. Recuerden 13 y 16, ¿no? Bien, dijimos en la del 97.5. Acá la tenemos. Vamos a guardar un poquito esto. Muy bien, era 13 grados de libertad en el número. Estamos en la tabla del 97.5, recuerden. 13 grados de libertad en el numerador. Aquí. Y 16 grados de libertad en el denominador. Estaríamos hablando de este valor, el 2,851. 2,851, efectivamente. 2,851. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo hemos encontrado el valor crítico del lado derecho? Muy bien. El factor crítico del lado de la izquierda, ¿sí? Si bien no podemos hallarlo en la tabla porque no hay para este valor de 2.5, ¿no? Que sería el factor crítico, el alfa medios, grados de libertad de A 13, grados de libertad de B 16. Esto nos vemos obligados a usar una formulita. Esto es lo que nos interesa hallar. ¿Sí?
Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? A 1 sobre el factor crítico, ya no del alfa medio, sino del complemento, es decir, del 97.5, con los grados de libertad estos, pero al revés. Es decir, que eh, recuerden que A era numerador y B era denominador. Entonces, pero para efecto de poder encontrar este valor crítico de la izquierda, acá invertimos los grados de libertad. Es decir, que este factor crítico que vamos a buscar acá no es el mismo que ya hemos hallado acá, porque este está tomando en cuenta como numerador A y como denominador B. En esta forma lo que hacemos es invertir los datos. Como B estamos colocando primero, el que aparece primero es el numerador. Entonces B es el numerador, recuerden que era 16 la muestra de B. Bueno, 17, no menos 16. Y como para grados de libertad del denominador, el que aparece segundo, que en este caso estamos colocando A, era 14 menos 1, 13. Este valor de acá, recuerden, no es, fíjense, ¿cuál aparece primero? B. B va al numerador. Y aquí en la fórmula original era A que iba al numerador. ¿Sí? Esto lo hacemos únicamente para efectos de poder calcular el valor crítico del lado izquierdo. Entonces, este valor al 97.5%, la misma tabla va a ser, pero con 16 grados de libertad en el numerador, es decir, en la horizontal. 16, ya estamos hablando de acá. Pero, y 13 en el, y 13 grados de libertad en el denominador. Esto es igual a 3,027. 3,027. Efectivamente, acá reemplazamos el 3,027. 1 sobre ese valor, 0,33. Ese será nuestro valor crítico. Será nuestro valor crítico del lado izquierdo. Está, voy para arriba otra vez. Acá está, 0,33. ¿No? 0,33. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? Muy bien. Ya tenemos nuestros valores críticos. Ahora encontremos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, para saber si estamos en la zona de aceptación o estamos en la zona de rechazo, utilizamos esto, que dice la varianza de A sobre la varianza de B. Recordar algo importante. Este factor de prueba, cuál de las varianzas va al numerador y cuál va al denominador, debe ser exactamente el mismo como hemos colocado nuestras hipótesis. En nuestras hipótesis hemos colocado A sobre B. Entonces, ya sea en la nula o en la alternativa, en las dos. Entonces, el mismo orden tiene que ser en nuestro factor de prueba. El mismo. ¿Ya? Entonces, la varianza de A, que no es más que la desviación de A al cuadrado, estamos hablando de las desviaciones al cuadrado muestrales, ¿no? Tanto de A como de B. ¿De dónde hemos obtenido estas desviaciones? Me dirán ustedes, vámonos al inicio del ejercicio. Cuando ustedes acá están, estas desviaciones de la muestra nos los dio el enunciado. Nos los dio el enunciado. Bien, entonces, chicos, por si acaso hay algunas personas que están en la sala de espera que recién se han conectado. Me parece que ya no es el momento de estar entrando. Yo soy bastante tolerante, pero tampoco puede ser así, ¿no? Entrar a la hora que quieran, ¿ya? Es para que lo sepan, por favor. Yo no tomo lista, nada. Que entre el que quiere entrar, pero tampoco a la hora que sea, pues, ¿no? Ok, bien. Entonces reemplazamos la varianza de A sobre la varianza de B y encontramos un factor de prueba de 1,14. 1,14. Ese, vamos a la gráfica y verificamos si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. El 1,14 nos vamos a nuestra gráfica. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Entonces, 1,14 eran. Ustedes me dirán, chicos, ¿estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo con el 1,14? Zona de aceptación. Muy bien, en la zona de aceptación, ¿no? La zona de aceptación viene desde el 0,33 hasta el 2,851.
estamos en la zona de aceptación. Y si estamos en la zona de aceptación, ¿qué es lo que aceptamos? Aceptamos nuestra hipótesis nula. La aceptamos nuestra hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que efectivamente la varianza de A sobre la varianza de B, o si quieren hablar sobre desviaciones, desviación de A al cuadrado sobre desviación de B al cuadrado, es igual a 1, es decir, son iguales. Son iguales las desviaciones o las varianzas, dependiendo de cómo se nos haya propuesto el problema que nos pide que tienen la misma desviación. ¿Ok? Hay que darle una respuesta en función a la desviación, entonces. Son iguales las desviaciones, ¿no? Vámonos a la conclusión final. Dice, efectivamente, nuestro estadístico de prueba está en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta H sub 0. Aceptamos H sub 0. Lo que significa que existen suficientes evidencias para afirmar que los rodamientos producidos en ambas líneas que tienen la misma desviación estándar. Tienen la misma desviación. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. Vamos al inciso B. Dice, verificar que la población de B tiene mayor desviación que A. No dice mayor igual, dice mayor solamente. Entonces nos vemos obligados a colocarlo como hipótesis alternativa, ¿no? Que B, porque si B es mayor que A, ¿qué significa? Que el cociente va a ser mayor a 1. Entonces, esto es lo que nos interesa investigar, pero no hemos obligado a colocarlo por el tema que no dice mayor igual, dice mayor nomás. No hemos visto obligado a colocarlo como hipótesis alternativa. Bueno, y el complemento es lo que ponemos como hipótesis nula para indagar. Recuerden ustedes que en función a cómo estén planteados acá los símbolos de inecuaciones, elegimos nuestra gráfica. En nuestra gráfica, la zona de rechazo va a estar localizado en el lado derecho, trabajando al 95% de confianza. Grado de libertad numerador, fíjense que aquí ya estamos usando B como numerador. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis está B como numerador y A como denominador. Entonces, en la tabla Fisher del 95%, con grados de libertad del numerador, es 17 menos 1, 16, y el otro es 3. ¿De dónde sale eso? Veamos los tamaños. Aquí estamos trabajando con el mismo ejercicio, ¿no? A era 14 y B era 17. Pero grados de libertad del numerador, 16, ¿no? La muestra B menos 1. Y como grado de libertad del denominador, pues, 13, donde NA es igual a 14, ¿no? Bien, entonces entramos en la tabla Fisher al 95% de confianza, con 13 grados de libertad en el numerador y 16 grados de libertad en el denominador. Vámonos a nuestra tabla Fisher, pero en la del 95, aquí estábamos trabajando en la del 97.5. Vamos arriba entonces. Esta, 95%. Pero ya me olvidé los valores 16 y 13, ¿no? Muy bien. 16 grados de libertad del numerador, 16. 13 grados de libertad del denominador. Proyectamos. Bien, y obtenemos que nuestro valor Fisher es 2,515. 2,515. Efectivamente, vemos acá 2,515 como el valor crítico. Lo que significa que nuestra zona de confianza, nuestra zona de aceptación, viene desde el menos infinito hasta el 2,15. 2,515, perdón. Bien, ya tenemos nuestro estadístico crítico. Vamos a encontrar nuestro estadístico de prueba. Fíjense, en el factor de prueba, el orden como coloquemos aquí las varianzas muestrales debe ser el mismo que hemos colocado en las hipótesis. B está en el numerador, exactamente igual. Bien, tenemos las desviaciones que estamos reemplazando, desviación al cuadrado de B, desviación al cuadrado de A, muy bien, y nos da 0,87. Con este valor de 0,87, que es nuestro estadístico de prueba, nos vamos a la gráfica y vamos a ver que estamos en la zona de aceptación, ¿cierto? Estamos en la zona de aceptación.
Pero si estamos en la zona de aceptación, ¿eso qué significa? Significa que estamos aceptando la hipótesis nula. Pero nosotros lo que nos interesaba investigar era esta, lo habíamos colocado como alternativa. Pero entonces, si estamos aceptando la nula, estamos en la zona de aceptación, pero hay que darle respuesta a la pregunta, y la pregunta era si tiene la misma desviación. Como estamos aceptando la nula, el cual es menor o igual, y estamos rechazando la alternativa, la que en realidad es la que dice que es mayor, pues decimos, ¿no? Se acepta la hipótesis nula, lo que significa que, que la población B no tiene, porque le demos una respuesta a esto, ¿no? No tiene mayor desviación, acá estaba leyendo arriba, perdón, que B no tiene mayor desviación que A, supuesto, bueno, lógicamente, ¿no? Porque estamos comparando B con A. Entonces, efectivamente, estamos en la zona de aceptación. Se acepta H sub 0. Es decir, existen suficientes evidencias para afirmar que la desviación de los rodamientos producidos en la línea B no es mayor a los producidos en la línea A. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Recording stopped. Ok, está bien. Vamos a quedar ahí, ¿sí? Vamos a